Andrés Solar era un asturiano convencido. Estamos hablando de una persona que sintetizó en 4 versos todo lo que es la propuesta política del nacionalismo de Asturias. Prúyenos un pueblo libre que no me cola su voz, los sos collacios el pan. Prúyemos un pueblo libre y un Asturias dixebrá. Repetirelo toles vegaes que faiga falta. Prúyemos. Ya en vida Andrés Solar topare col pilancu de quienes quisieron echar abajo la so militancia política. Mal a gusto por la so coherencia y la claridad de la so visión nacionaliega, que resumía con sencillez visionaria lo que siempre intentó de explicar a los que tenía a su alrededor. Que la única forma lógica de vivir en Asturias es siendo asturiano. Y es lo único inteligente, porque si no apostamos nosotros por nos, ¿quién lo va a hacer? Da cuando entrúgome, ¿qué se diría de Asturias si la huesta no nos arrompuñare tan mozo Andrés Solar? ¿Qué sería de la nuestra historia? Necesitamos gente como Andrés. En nada más 29 años fue poeta al país, miembro fundador y candidato del Ensame Nacionalista Astur, profesor de lengua asturiana, publicó artículos en prensa, ganó premios literarios, fue miembro de la Academia La Lengua, colaboró con el grupo Xareu Títeres de Teatro, fue tesorero de la Asociación de Escritores Asturianos y miembro de Concello Bable y la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana. Y es mucho. Pero sobre todo, nel so entedí, de fechos y de palabra, Andrés hizo por el país todo lo que pudo. No hay nadie como él en el panorama actual asturiano, no, como él igual no, pero sí, porque Asturias está estrada de asturianos que faen país, cada uno a la su manera, haciendo pintaes, jugando al balto o a los bolos, escribiendo poesía, luchando por los derechos laborales de los asturianos, criando pita-pinta, manifestándose por la oficialidad, cocinando un pote, votando andecha Astur, remocicando un horru, reclamando una vida digna para el pueblo, enseñando, falando asturiano, negándose a emigrar, canciando al país, haciendo teatro, haciendo política. Hay cientos de miles de asturianos que si no lo faen todo ello, ponen cada uno la so migalla para caltener este país en pie. Y si somos quien acomuñalos, a hacer que faigamos nuna sola andecha, tendremos cientos, miles, decenas de miles de andresos sacando adelante Asturias, apostando del polo de nos, siendo asturianos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Prúyenos un pueblo libre que no me cola su voz, los sos collacios el pan.
construyemos un pueblo libre y una Asturias de Sebrá.